Buenas noches, amigos. Esta noche vamos a abordar un tema que hace a la confianza que tiene la democracia en nuestro país y la percepción de los ciudadanos sobre esta temática. Hemos planteado algunas interrogantes, como la que cuánto confían los bolivianos en sus instituciones. Tenemos un problema de confianza. ¿Cómo han variado estas percepciones en el tiempo? ¿Qué consecuencias pueden tener estas percepciones sobre los procesos electorales que vienen? ¿Qué puede hacerse para mejorar la legitimidad de estas instituciones? Para poder hacer un comentario, vamos a abrir el micrófono como siempre para que todos los participantes puedan dar sus criterios y absolver dudas que puedan surgir en la presentación. Primero está Roberto Lacerna, después don Walter Guevara, y el que quiera puede poner el icono, por favor. Roberto, adelante, por favor. Gracias Pepe. Es sumamente interesante el conjunto de ideas que nos han planteado en las exposiciones, sobre todo porque las encuentro complementarias, ¿no? Me parece que es muy bueno ver esta mirada de largo plazo que ha ofrecido Daniel a través de los datos, pero me gusta mucho el breve análisis que ha hecho Robert, porque muestra que esa pérdida de confianza eh, nutrida por los datos no es una tendencia automática o natural de las cosas, sino el resultado de acciones antidemocráticas deliberadas. O si no eran intencionalmente antidemocráticas, sí tuvieron un resultado antidemocrático muy evidente. Y ahí hay un culpable muy claro que es el MAS y es Evo Morales, como lo ha destacado Robert en su presentación, ¿no? Y en eso me parece también notable la cantidad de apuntes que hace Alberto sobre las paradojas. Pero a mí me ha extrañado que no hayan hipótesis explicativas sobre esas paradojas. No vas a apuntar a la existencia de la paradoja si uno no hace alguna explicación de por qué se está dando, ¿no? Por ejemplo, él dice, se demandan instituciones, pero cuando se dan instituciones, la gente se molesta y ya no funciona, no las respeta. Bueno, es que no se han dado las instituciones apropiadas o no se las ha puesto a funcionar o, como ha mencionado él mismo, en el caso del órgano judicial, se las puso a funcionar de una manera inapropiada. Se las cooptó de inmediato y se las utilizó como un instrumento de guerra política. Entonces es obvio, no se trata solamente de dar más instituciones. Cuando la gente demanda instituciones, lo que demanda es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del marco institucional y normativo que ya existe, no simplemente de más instituciones. Lo hemos visto en el caso de El Salvador, por ejemplo, cuando Mauricio mencionaba que había un proceso de debilitamiento institucional porque habían anulado ministerios y viceministerios, no es ese el tema, ¿no? El tema no es que haya más o menos instituciones, el problema es que se respeten las que hay y funcionen de acuerdo a lo que el ciudadano espera que funcione, es decir, resolviendo problemas del ciudadano, cosa que no ha hecho el órgano judicial, no ha hecho el órgano electoral, no están haciendo una gran cantidad de esas instituciones creadas de una manera profusa y responsable en la Constitución del 2009. Y de hecho, claro, se desconfía mucho, pero participa en... Pero claro, si cada vez tienes la oportunidad de renovar la esperanza, pues vas y renuevas un poquito la esperanza para verte desilusionado de inmediato cuando manipulan los datos, desconocen a la minoría, manipulan a la minoría, la confrontan, etc. Entonces, creo que las explicaciones deberían ayudarnos justamente a encontrar este tema. Y el último tema es justamente el de los partidos, ¿no? La ciudadanía reclama partidos fuertes, por supuesto, la democracia necesita partidos fuertes, sí, pero la ley de partidos lo que ha hecho ha sido debilitarlos, ¿no? Cortarles de raíz lo único que tenían para funcionar y ha dejado o ha sido diseñada de tal manera que el único partido que quedaba más o menos funcionando, el mayoritario del MAS, que tenía fondos estatales y a veces fondos de la cooperación internacional. Entonces yo creo que aquí no es suficiente apuntar estas contradicciones, estas paradojas, sino tratar de buscar una explicación y no en tendencias naturales, y ahí coincido mucho con la presentación de Robert, sino identificando quiénes han sido los culpables, cómo han hecho
para erosionar la democracia, para erosionar la confianza de la gente y llevarnos a la situación en la que estamos, que es absoluta pérdida de confianza. Eso no quiere decir que mañana la gente no vaya a votar en las elecciones judiciales, va a ir y va a hacer lo que pueda con lo poco que hay. Y el resultado, si no es bueno, posiblemente nos va a llevar a una pérdida mayor todavía de confianza. Entonces creo que lo que hemos escuchado aquí hasta ahora me parece sumamente útil para hacer una reflexión de largo plazo sobre las responsabilidades que los bolivianos mismos tenemos para erosionar nuestras instituciones y nuestras perspectivas. Gracias, Roberto. Don Walter Guevara, adelante. Yo quisiera ampliar y generalizar un poco las observaciones de Roberto, diciendo lo que es absolutamente obvio. Ha habido un cambio gradual del objeto de análisis de nuestra sesión actual, que es la democracia. Hablamos de la confianza o desconfianza sobre un objeto, suponiendo que ese objeto tiene un significado, un contenido, una estructura, en cierto modo constante. Pero la verdad es que la democracia, según se la pensaba y se la intentaba practicar hasta la llegada del MAS, ya no es ni de lejos la democracia según se la piensa y se la practica desde la llegada del MAS. El objeto que es objeto de confianza o desconfianza ha cambiado radicalmente. El elefante en la habitación es, siguiendo el razonamiento de Roberto y ampliándolo, generalizándolo, es la perversión intencional y sistemática de las instituciones de la democracia liberal para aprovecharlas y convertirlas en otra cosa. Varios han mencionado este fenómeno, lo han insinuado, no lo han puesto tan claramente sobre la mesa como intento hacerlo yo, con el concepto de captura. Todos nos damos cuenta de la captura de las instituciones judiciales para intimidar y perseguir a los opositores. Todos nos damos cuenta de la captura de las instituciones electorales para asegurar los triunfos electorales. Todos estamos enterados de la captura de la legislatura como si fuera simplemente un lacayo del Ejecutivo, ¿no? Y el Ejecutivo, a su vez, un lacayo de los estrategas del MAS. Ahora bien, no sé si las encuestas de la TOP toman en cuenta la medición de este proceso de perversión o si asumen que el objeto de estudio es en cierto modo constante, ¿no? Lo interesante metodológicamente sobre los datos es que los datos son fabricados a partir de las hipótesis. Si no hay hipótesis interesantes, no hay datos. O sea, si hablamos de los hechos en todos los idiomas, facts, saxame, etcétera, fe, son hechos fabricados. ¿Y qué es lo que fabrica los datos? Es una buena hipótesis. Entonces, me atrevo a preguntarte, Daniel, si en este interesantísimo y muy bien hecho estudio de la POP a través de tantísimos años, se ha considerado medir la hipótesis de la captura de la democracia, en cuyo caso el objeto de estudio, el animal es otro, ya no estamos hablando del mismo animal. Eso por el momento, gracias. Gracias, don Walter. Edgar, por favor. Mi nombre es Edgar Cadima y hablo desde Santa Cruz. Sobre el tema, hay hay desconfianza en la democracia porque considero que la democracia está en crisis. Y hay dos factores que señalo de esta crisis que genera esta desconfianza. Uno creo que es la poca conciencia ciudadana en cuanto a la democracia misma, más allá de muchos factores que dan cuenta y se lo señala en la paradoja particularmente, pero la ciudadanía, la gente no cree en las instituciones y en las posibilidades incluso de su cambio y ajuste institucional. En uno de los datos se señala que la confianza en el sistema judicial el año 2023 es de 20.7%, muy bajo.
y es la ciudadanía la que da esa pauta. Pero cuando se plantea la reforma judicial por la vía de un referéndum que pueda modificar constitucionalmente la justicia, la ciudadanía no se expresa realmente en apoyo, es decir, no es expresión de ese porcentaje de desconfianza en la ciudadanía, es una oportunidad que se les está brindando para que pueda modificarse justamente la justicia. Indudablemente pueden haber muchos otros factores, pero el dato frío es de que no se logró conseguir la cantidad de firmas necesarias. Podrían haber después habido otras dificultades, otros impedimentos, pero la ciudadanía como tal en situaciones de esta naturaleza no responde. Pero el otro factor que señala esta crisis es la erosión que va causando el propio gobierno en el sistema democrático. Sistema democrático, señalemos tres factores fundamentales que tiene. Uno, son las elecciones competitivas, y desde hace tiempo, ya las elecciones de 2019 fueron la muestra más evidente, no son elecciones competitivas, hay fraude de por medio, hay desconfianza en de la gente y lógicamente la desconfianza en la democracia. El otro factor de la democracia es la vigencia de los derechos, particularmente los derechos de asociación y los derechos de expresión, mermados, erosionados particularmente por el gobierno, porque en cuanto a asociación y en cuanto a libertades de expresión, estos están muy conculcados o muy difíciles de poder desarrollar, y lógicamente la gente tiene desconfianza a todo este proceso. Y el tercer factor es el respeto a las instituciones, es decir, la institucionalidad o el Estado de Derecho, porque las instituciones están para poder funcionar en el marco de normativa establecida, y eso significa normativa de derecho, de ley. Y la ley es lo que menos se pretende respetar. Ya decía mi amigo Lacerna, o el señor Orías, si no me equivoco, que si podemos pasarnos luz roja a las 4 de la madrugada, nos pasamos, pues no hay ningún problema y la rompemos, en pequeños detalles y en grandes también. Así que la ley, no solamente por parte de la ciudadanía, sino también por parte del gobierno. Veamos con el tema de los autoprorrogados. Es decir, constitucionalmente no pueden funcionar, pero el gobierno insiste en que funcionen y lógicamente está erosionando la democracia, lo que genera mayor desconfianza en ella. Ahora, una situación de crisis no puede indudablemente mantenerse indefinidamente. Esta situación tiene que resolverse de alguna manera y exige una intervención. Deberíamos ver el mecanismo de poder avanzar en el tema de defensa y consolidación de la democracia. Y la solución para ello, indudablemente, es política. La democracia es una cuestión política y la solución viene por el lado político, que me permito señalar tres cositas que creo que hay que ver. Uno, eventos de esta naturaleza permiten indudablemente fortalecer una conciencia democrática, conocer sus problemas, sus causas, etcétera, y eso nos lleva a entenderla mejor. La otra, indudablemente, es insistir en las prácticas democráticas en todos aquellos ambientes y espacios en que sean posibles, necesarios y deseables. Y lo otro que creo que hay que desarrollar es capacitación ciudadana respecto al contenido, formas y prácticas de la democracia. Ahora, la democracia, creo yo, no es pues una meta, no es aquello que queremos lograr simplemente, sino es el camino para poder ir viviendo y conviviendo juntos y permanentemente. Un último comentario respecto a lo que decía Robert Brockman, que si era preferible vivir en un estado totalitario o autoritario que resuelva la situación económica del país. Me hace recuerdo a una declaración de Hayek, si no me equivoco, registrada en el New York Times en Estados Unidos en 1980, que él alegaba y prefería un gobierno autoritario o dictatorial como el de Pinochet, aunque carezca de mayor contenido liberal o democrático, porque si entendemos lo liberal como lo democrático, indudablemente, porque les resolvía los problemas. Frente a esa situación, particularmente no tengo dónde perderme. Yo he sido víctima de Pinochet y más allá de algunas soluciones económicas que puede haber resuelto en una dictadura, la situación también ha tenido sus costos sociales demasiado altos y demasiado elevados, que en cierta medida han ido contra la democracia y les está siendo difícil poder resolver su problema, porque intentar cambiar la Constitución 2 veces no creo que sea una cuestión simplemente de mala convivencia, sino que creo que son los efectos justamente de todo un proceso que se ha vivido anteriormente. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Daniel, tu reacción a los comentarios, a los aportes que han habido luego de tu exposición. A ver,
Edgar Cadima empezaba diciendo que la democracia está en crisis. Y eso es cierto. Lamentablemente no es cierto solamente en Bolivia. Es algo que sucede en todo el mundo. Yo les he mostrado que Bolivia, en algunos indicadores que tienen que ver con confianza en las elecciones, está peor que la mayoría de los otros países de América Latina y que tenemos una tendencia descendiente a la pérdida de confianza, a la pérdida de legitimidad, que es la misma tendencia que se puede verificar en la mayoría de los otros países, ya no digamos solamente de América Latina. El 6 de enero de 2022 en el Capitolio en Estados Unidos ha sido precisamente una de las muestras más evidentes de esa crisis de la democracia a nivel global. Entonces, las instituciones democráticas están primero sujetas al escrutinio de la gente, cada vez más supervisado, cada vez más visible por el actuar condicionado y limitado de los medios, como dice Robert, pero visible por los medios. Pero también está cada vez más sujeta a líderes desleales, a liderazgos que erosionan la democracia desde adentro, como el caso de Trump, como el caso de Bolsonaro, como el caso de Morales en Bolivia, que instrumentalizan las instituciones de una manera inmediata. Entonces, a lo que quiero ir es que las respuestas que le podamos dar a la crisis global de la democracia en Bolivia van a ser pues siempre a la escala y de acuerdo a las limitaciones que tenemos en nuestro país frente a un fenómeno que rebasa y que pone en cuestionamiento las posibilidades mismas de la humanidad de vivir en paz hacia el futuro, ¿no? Entonces, muchos de estos problemas de confianza, de erosión de la legitimidad de la democracia no son solamente bolivianos, sino que son generales. Ahora, el Roberto Lacerna dice, la gente demanda instituciones que funcionen, demanda el cumplimiento de la ley. Yo no sé si esto es así. Yo tiendo a creer ahí la apuesta de Alberto García, que dice que tenemos esta relación dual con las instituciones, que las celebramos y las apoyamos cuando funcionan para nosotros, pero cuando no funcionan tanto, entonces tenemos una actitud más crítica y expresamos públicamente nuestra desconfianza contra ellas, ¿no? Entonces, yo quisiera creerle a Roberto que en verdad la gente quiere, la gente espera ese tipo de instituciones, pero no veo ese rasgo en la cultura política de los bolivianos de demanda de instituciones que cumplan reglas universales, sino más bien instituciones que las apoyamos y las aplaudimos cuando resultan funcionales a nuestros intereses particulares. Lamentablemente tenemos nomás el sistema de gobierno que como sociedad hemos ido construyendo. Y es una democracia. A ver, Alberto García dice que sí, que pese a que llegamos a momentos críticos, las cosas se terminan encauzando siempre por soluciones electorales, por soluciones democráticas, por soluciones pacíficas. Y sí, porque de nuevo en el mundo no ha aparecido todavía una alternativa de hacer las cosas fuera de ese marco de apariencia al menos institucional y electoral. No están de moda los gobiernos militares como hace 50 años, no existe una alternativa posible para ejercer gobierno que no sea la vía electoral. Pero eso sí implica y ahí coincido totalmente con Walter Guevara, que hay un proceso de transformación del animal, como le dice Walter, que estamos mirando. La democracia ya no es la misma. Y yo no sé si hay una perversión, pero sí hay una pérdida de calidad en relación a las expectativas que tenemos de la democracia. Nos contentamos con instituciones que funcionen con cosas más elementales como esta del voto, pero que no llegan a satisfacer lo que quisiéramos que hagan. Y a lo mejor es que en verdad no pueden y de nuevo hay
una pregunta más de fondo sobre las posibilidades que tienen las democracias para organizar sistemas de gobierno en todo el mundo. Entonces, sí, salimos eventualmente de situaciones de crisis como la del 2019 por medio de mecanismos electorales, pero eso no deja de ser un escenario catastrófico. La crisis del 2019, pese a que finalmente se resolvió en una elección, no deja de ser un escenario de desastre total para la institucionalidad en el país, por más de nuevo que al final se reencauce electoralmente. En mi opinión, es un escenario catastrófico que no debería, no deberíamos verlo como algo menor. Y es un escenario catastrófico, y termino con esto, que solamente es posible en tanto la gente dude de las instituciones electorales. El 2019 solamente es posible cuando solo 30% de la gente cree en el Tribunal Electoral, cuando solo 30% de la gente cree en las elecciones. En El Salvador, anda, diles con ese 70% de confianza que tiene la gente en el Tribunal Electoral, anda, diles que ha habido fraude en las elecciones de Bukele de hace unos días, y es una idea que claramente no va a agarrar viento, ¿no? Entonces, las condiciones para el desastre tienen que ver en buena parte con estas disposiciones de la sociedad que reflejan las instituciones que hemos ido construyendo. Gracias, Daniel. Robert, tus reacciones a todo lo dicho. Muchas gracias. Pues yo quería decirles que habiendo leído y preparadome para esta ocasión, hay una cuestión que es importante. Déjenme buscar este documentito que lo tengo por aquí. Hay una frasecita que me llamó mucho la atención y me gustaría mucho compartirlas. Dice un politólogo que se llama Ronald Inglehart, que es el director o era el director de la Encuesta Mundial de Valores, que la democracia no es algo que se pueda obtener mediante la mera adopción de las leyes adecuadas. Es más probable, dice Inglehart, que florezca en ciertos contextos sociales y culturales que en otros, pues la evidencia sugiere que es la cultura la que da forma a la democracia y no al revés. Y entonces esto da para pensar realmente mucho, ¿no? Es decir, ¿qué tipo somos nosotros los que hemos conformado esta democracia? Somos nosotros los que hemos cambiado los valores, los parámetros a lo largo de los últimos 20 años, 20 y pico años, y estamos obteniendo estos resultados. El problema es también que las elecciones del 2020 reflejan que había en ese momento un 55% de los electores bolivianos que tenían un determinado set de valores que condonaban, por ejemplo, la quema de los buses Pumacatari, ¿no? Y había otro 45% de electores que no estaban de acuerdo con aquello. Y esta división para mí, ese evento, ese valor fue casi la causa de un divorcio mío con lo nacional, con la cultura nacional, ¿no? Con el tipo de democracia que tenemos nosotros los bolivianos. Entonces, esto y todo lo que hemos visto hoy día, todo lo que hemos conversado hoy y los datos que se han puesto, como que nos confirma esta afirmación hecha por Inglehart de que es la cultura la que da forma a la democracia y no al revés. Eso les puedo decir hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Robert, tu gran elemento. Alberto, tu comentario y reacciones. Gracias. Quizás es importante, bueno, yo no he querido relativizar la crisis, sino he planteado algunos elementos que pueden ayudar a pensar cómo viven los bolivianos las instituciones, qué son las instituciones. Obviamente, esto requiere más análisis, darle más fuerza, un poco para salir de esto que ya se da por hecho, ¿no? O sea,
las encuestas que se hacen ya parten de presupuestos de que al final no se cree en la democracia, etcétera, etcétera, y que como decía Daniel, perdón, como decía Roberto, demandamos que se cumplan las instituciones, las reglas, y eso no parece ser tan así, ¿no? Pero no quiere decir, o sea, en ese reverso entre que estamos de acuerdo en que tiene que haber orden, democracia y este deseo también de instituciones, es como nos vamos moviendo y cómo va avanzando y cómo van avanzando las instituciones democráticas. Caso contrario, sería la catástrofe total, o sea, no deberíamos ni siquiera decir que podemos convivir como una sociedad democrática cuyas reglas, pautas que interactúan entre los ciudadanos, el cumplimiento es menor, ¿no? Eso por una parte. Por otra, es cierto, o sea, hay una crisis fuerte y no es menor que 10 años después de aprobada una nueva constitución con instituciones que además, es hasta llamativo, con el peso que ha tenido el MAS de construir esta constitución, que tiene en una parte la estructura de los principios republicanos, separación de poderes, etcétera, ampliación de la democracia, eso tampoco no se puede negar, ¿no? Democracia participativa, comunitaria y toda una serie de cosas que tan pronto haya entrado en crisis, una forma democrática, una forma de Estado que recogía muchas deudas que había en el país, que se han incorporado en la Constitución, en el Estado, como son los pueblos indígenas, etcétera, no solo como pueblos, sus instituciones, etcétera, etcétera, que tan pronto haya sido tan endeble, que obviamente eso ha generado problemas grandes y eso no es menor, lo que hemos vivido el 2019, una crisis de Estado donde era llamativo también que en Santa Cruz pidan a los militares que salgan a custodiar, pero ni siquiera eso, ¿no? A que pongan orden. Y no quiero con esto relativizar de que cuando digo no hemos encontrado siempre en los momentos de crisis como que la sociedad se autorregula y dice, no, debemos ir por la vía democrática, vía electoral. Con esto no estoy relativizado para decir, no, es que no, hay, por supuesto que hay, pero es peor salidas autoritarias, etcétera, a que vayamos por la vía democrática, ¿no? Y con esto voy a acabar. Yo creo que el arraigo de la democracia representativa del país es bastante fuerte, ¿no? No solo en sectores medios, yo creo que en pueblos indígenas, etcétera, se ha arraigado bastante, ¿no? Esa es como un valor que permite en momentos tan críticos generar ante una disputa tan grande, etcétera, esta salida que es no menor. Yo no relativizaría y diría, sí, pero encuentran eso, igual siguen. No, es que no es menor. Es algo que el país ha ido construyendo y es lo más arraigado, yo diría, que puede sonar muy fuerte. La democracia representativa se ha arraigado tanto en la sociedad boliviana que eso es lo que permite estas salidas, pero no solo esto, ¿no? La elección de gobernantes, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, Alberto. Para darle un poco más de condimento, no sé si anima don Simón Pachano de comentarnos los datos que ha trabajado el ALPO en Ecuador. Simón, no sé si estás en la posibilidad de hacernos algún comentario al respecto. Con gusto. Buenas noches. A ver, desafortunadamente no pude escuchar desde el comienzo, pero evidentemente conozco la encuesta de la POP y he trabajado en la de Ecuador y puedo presentar unos dos datos de Ecuador precisamente sobre la confianza.
la semana pasada presentamos en Ecuador precisamente esto, hicimos el comentario. Me voy a centrar en precisamente el punto que estaban conversando sobre la confianza. Y aquí pueden ver que la confianza en Ecuador, la confianza interpersonal, ha disminuido significativamente en los últimos años y llegando al punto más bajo en el 2023, que es la encuesta realizada hace un año prácticamente. Si la hiciéramos en este momento, posiblemente tendría un leve incremento debido a los efectos que tiene el combate a los grupos narcodelincuentes, digamos, y que genera un poco más de confianza tanto en las instituciones como en la población, en los vecinos, en la población, digamos, ¿no? El segundo aspecto o el segundo indicador de esto es que Ecuador se sitúa en uno de los puntos más bajos de confianza interpersonal en América Latina y está levemente sobre Bolivia. Ustedes ven que Bolivia ocupa el último lugar en esta medición. Ecuador está en cuarto lugar desde el final hacia arriba, digamos, ¿no? Es decir, también muy bajos niveles de confianza interpersonal. Y la confianza en las instituciones, que está directamente relacionado con esto, en Ecuador, la confianza en las elecciones es de apenas el 26% de las personas, la confianza en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, digamos, es del 22%, en la Corte Nacional de Justicia o en general en el sistema de justicia es 21% y en los partidos políticos el 14%. Esto fue levantado, como decía, hace un año, prácticamente febrero, marzo del año pasado. Esto se cayó todavía mucho más alrededor del mes de agosto, septiembre, cuando se produjo lo que acá denominamos la muerte cruzada y que sobre todo a los partidos políticos les redujo este nivel de confianza o de aprobación a niveles debajo de un dígito, por debajo de 10%. Y esto a mí me parece que es importante relacionar con la confianza en las instituciones. Y ustedes ven que, o instituciones y otros aspectos como medios de comunicación, las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución en que más confían los ecuatorianos, con 63%, que tampoco es un nivel tremendamente alto. También en este caso, si hiciéramos una medición en este momento, posiblemente superaría el 70-80% debido a la acción que han tenido en estos últimos 2 meses bajo el estado de excepción las Fuerzas Armadas y han logrado controlar hasta cierto punto la arremetida que fue denominada como terrorista acá, ¿no? En cuanto a los otros, ven ustedes que son niveles muy bajos. Los medios de comunicación 37% y de ahí para abajo la Policía Nacional, las municipalidades, en fin, y los partidos en último lugar. Y quiero combinar esto con la corrupción, que tiene algo que a mí me parece interesante destacar, unos dos indicadores. Primero, el de la permisividad con la corrupción. Ecuador está en segundo lugar después de Jamaica en los países latinoamericanos en términos de aceptar o de ser permisivos con el pago de coimas en casos de trámites, en casos de detención por una infracción de tránsito, en fin, ¿no? Pero esto no guarda relación con que la corrupción apenas ocupa el cuarto lugar en la preocupación de las personas y, sobre todo, no guarda relación con que se pregunta a las personas si justificaría un golpe de Estado militar si hay mucha corrupción y Ecuador está en el primer lugar de la tabla. Es decir, hay mucha permisividad respecto a la corrupción, Sí, pero porque a la son lo vez... mismo, o sea, pagan casi lo mismo, pero parece que les cuesta mucho encontrar eso de Micrófono, revisar. O Rubén, sea, se Perdón. adelante. Bueno, Perdón. digo, hay mucha permisividad
con respecto a la corrupción, ¿no? Y a pesar de eso, se justificaría un golpe militar para que controle la corrupción. Por lo tanto, ahí tenemos unas contradicciones que son muy interesantes para el análisis. Quería presentar simplemente estos datos. Gracias por la oportunidad, ¿no? Gracias, Simón. Le voy a pedir a Eduardo Rodríguez. Y gracias por la oportunidad de comentar estos datos de la encuesta de la POP con Daniel y los comentaristas. Yo he seguido año a año estos resultados con un interés particular sobre la eficacia, la aceptabilidad y la confianza ciudadana sobre la justicia. Por supuesto, por razones obvias, he estado en ese ámbito durante muchos años y no me resisto a comentar que más allá de esta nueva fotografía anual, me temo que es una instantánea más de una muy larga historia que si no se la valora, pues no tomaremos la suficiente idea de lo que representa el problema de la justicia. Posiblemente la ausencia de historia judicial en el país y de un seguimiento sistemático de lo que ha sido este órgano de poder público en la República y hoy en el Estado plurinacional, no tendremos una cabal comprensión del problema. Yo recuerdo que cuando estaba en la Corte y uno miraba hacia atrás, siempre podía encontrar las mismas historias que hoy encontramos de captura de responsables de la época democrática, de la época de los militares, del movimentismo, de los liberales, etcétera, pero en todas hay un común denominador. Hay un desprecio, sobre todo del órgano ejecutivo y cuando hubo del legislativo hacia la función judicial. Y eso se refleja en la evolución del presupuesto. Nunca ha llegado al 2%. En la actualización de la legislación judicial, hoy la mayoría de los códigos se van a cumplir y han superado los 50 años, la legislación Banzer. Entonces no parece muy razonable solo quedarnos en los últimos años. Aquí hay un tema que es, nace con la República y no acabamos de sacudirnos de su importancia. Y eso me lleva a simplemente tomar el valor de la instantánea de este año y que no parece mejorar. Obviamente hay condiciones que en los últimos 14, 15, 20 años muestran un deterioro tan grave como el que hubo posiblemente en épocas de las dictaduras militares o anteriores. Yo recuerdo que en la Corte resultaba muy difícil reconstruir las composiciones de la Corte Suprema porque durante largos periodos eran designaciones básicamente a dedo por el Poder Ejecutivo. Pero bueno, ese es un comentario que yo quisiera agregar y otro más que tiene relación con algo que anotaba Daniel. Yo atribuyo una importancia fundamental a lo acontecido el 2019. Me resisto a creer que solo fue golpe o solo fue fraude. Es, a mi juicio, un fracaso constitucional transversal del que no acabamos de superar o curarnos en salud porque el diálogo ciudadano y sobre todo el diálogo político ha extinguido cualquier posibilidad de analizar con serenidad lo que pasó el 2019. Los ánimos siguen muy caldeados, la justicia sigue siendo empleada para efectos de venganzas o de persecución, pero a mi juicio en lo positivo abrió una posibilidad, y este espacio creo que contribuye a ello, de reabrir un momento constituyente que nos permita explorar si esa constitución del 2009 a 15 años de existencia refleja lo que los bolivianos realmente necesitamos o si el sistema del tradicional constitucionalismo liberal con modelos multiformes, si se puede llamar algo, es el que nos conviene. Pero ese será un desafío mucho más grande. Gracias, Pepe. Gracias, Eduardo. Freddy Camacho ha hecho algunos comentarios en el chat. Freddy, si te animas a hacerlos en directo. Sí, yo decía que de repente
los operadores de la democracia, que son los políticos, inflan demasiado las expectativas sobre la democracia y sus posibilidades y sus alcances. Y por eso la gente, cuando no logran esos cantos de sirena, la gente se desencanta y comienza a desconfiar de la democracia, ¿no? Entonces, quizás vale la pena también que el nivel de los operadores de la democracia, de los políticos, vaya haciendo una autocrítica. Es bien importante, por ejemplo, cómo encarecen los costos de la democracia, ¿no? Hemos tenido tantas elecciones, ninguna ha servido en los últimos años, desde el 21F. El 21F fuimos a las elecciones, al referéndum. El referéndum no sirvió porque lo desconoció don Evo Morales. ¿Cuánto dinero gastamos ahí? Lo hemos encarecido la democracia. Las primarias que vinieron tampoco sirvieron. Las elecciones que vinieron fueron anuladas por fraude, tampoco sirvieron. Todo eso va encareciendo la democracia y ahora queremos otra vez elecciones primarias abiertas, cerradas, están discutiendo y nadie discute cómo estamos elevando los costos de la democracia, que también es un tema importante, porque una de las promesas que hacen los políticos de la democracia es que vamos a salir de la crisis económica. En 100 días, dijo don Hernán Siles, ¿no? Y más bien lo que vino fue un deterioro global, digamos, ¿no? Entonces, quizá vale la pena que la gente, los operadores de la democracia, es decir, la gente, los políticos, hagan una autocrítica profunda de lo que significa conservar el sistema democrático y la necesaria, diría, responsabilidad con la que se tiene que actuar. Don Walter Guevara, don Walter, cortito, adelante. Gracias, Pepe. Aprovechando este ambiente de diálogo democrático, yo quisiera nuevamente ampliar y generalizar lo que ha dicho Robert sobre la cultura democrática, ¿no? Muchas veces me pregunto si nuestra sociedad, en vez de ser civil, es tal vez precivil, ¿no? O incluso incivil o hasta tal vez anticivil. Pero eso es tal vez una broma. Yo quisiera repetir la idea de que el animal que llamamos democracia en realidad son dos animales: la democracia liberal representativa y el bicho al que apunta el socialismo del siglo XXI con un éxito extraordinario hasta el momento, que es el mismo bicho al que apunta Donald Trump, Bolsonaro, en fin, una cantidad de individuos que usan la democracia liberal representativa como un taparrabos para la autocracia. Y esto me parece que es el elefante en la habitación que no estamos percibiendo. En el caso de Estados Unidos, miren cómo ha sido posible que una gran masa de imputados, electores imputados, ha sido aprovechada por un tramposo que coincidentemente, como una novela latinoamericana tiene el apellido de Trump, ¿no? Ha aprovechado de una masa de imputados para convertirlos en ovejas de un rebaño que lo apoyan, ovejas absolutamente acríticas que sostienen que él ganó la elección del 2020, etc. ¿Cómo sucede esa transformación del bicho democrático que en el caso de Estados Unidos podría darse el primer martes de noviembre de este año? Ese es el objeto de estudio, la confianza sobre la democracia representativa. Ahora hay otro bicho, ¿no es cierto? Ahora hay otro bicho. Lo que Trump ha hecho es que los trabajadores de overol azul que han perdido trabajos por la automatización, por la fuga de trabajos a México, a Malasia, a China, etcétera, bueno, esos han tenido altos índices de suicidio, de mortalidad más temprana, de problemas mentales, etcétera, y Trump entonces ha agarrado, los ha convertido esos imputados
en ovejas de un rebaño acrítico que lo apoyan. Algo similar pasó con el MAS de Evo Morales en Bolivia. Y ese es el fenómeno que me parece que debemos estudiar si queremos agarrar el toro por las astas. Final comentario cortísimo que vincula esto con lo dicho por Eduardo Rodríguez. Los estrategas del MAS y del socialismo del siglo XXI tienen una idea muy clara sobre lo que es la constitución política del Estado. En el fondo es la correlación de fuerzas. Punto. Están de acuerdo con lo que dijo un ministro de Hitler. La constitución política del Estado es la voluntad del Führer. Si ustedes hablan con los estrategas actuales del MAS, los que tienen influencia en el gobierno de Arce Catacora y la tuvieron en el gobierno de Evo Morales, lo que ellos miran no es la constitución escrita, no son las leyes, no son las instituciones, ni siquiera son las prácticas y las costumbres según las teorías de Douglas. No, lo que ellos miran es la correlación de fuerzas. Y no hay tal cosa como el Estado de Derecho. El derecho del más fuerte es lo que prima, ¿no? Si no tomamos ese toro por las astas, van a seguir trapeándonos. Lo voy a invitar a Alberto García que haga su última intervención y de cierre y vamos cerrando. Alberto, por favor. Gracias. Bueno, voy a ser breve. Creo que este es como de los temas de larga data que traemos y no hemos quizás encontrado una manera de abordar, ¿no? Seguimos tratando de encontrarle una manera de entender cómo o por qué las instituciones tienen esa fragilidad, etcétera. Yo creo que ese es un desafío y encarar de manera multidisciplinaria y encarar desde diferentes ópticas, no solo a través de encuestas, está bien, la encuesta es el dato, es importante, pero creo que es insuficiente solo pensar que la encuesta va a ir resolviendo este tema tan crucial para el país. Y lo segundo, creo que sí, es llamativo pensar esta crisis del 2019, no solo como un hecho que tiene que ver con si fue fraude, si fue golpe, etcétera, etcétera. Esta dificultad, al parecer, de no poder establecer instituciones o un modelo de Estado con una constitución que en menos de 15 años ha hecho aguas, ¿no? Creo que eso debería ser un elemento de reflexión y que no tiene que ver con regresar al liberalismo o al republicanismo, sino de darle más contenido para ir pensando cómo encarar un modelo de Estado con instituciones que se adecúen. Obviamente una cultura política que yo mantengo esa hipótesis que se mueve de manera paradójica pueda permitirnos ir construyendo de verdad instituciones democráticas. Gracias. Gracias, Alberto. Robert, tus palabras finales. Bien, pues yo quisiera señalar a un tipo de causalidad que hay que desemboca en última instancia en el tema de la democracia y la falta de confianza que tenemos, ¿no? Este déficit de confianza que tenemos como sociedad es causante de lo que Henry Oporto llama la cultura del papel sellado en su libro tan interesante que es Cómo somos, ¿no? No sé, espero que lo hayan leído, es lo mejor que he leído sobre Bolivia y la cultura boliviana que tiene que ver tanto con la falta de confianza. Esta cultura del papel sellado según la cual todos los que hacemos trámites sabemos que la más pequeña transacción tiene que venir sacramentada por papeleos, firmas, sellos oficiales, ¿no? Donde hoy día ya ni siquiera basta una firma en el papel sellado,
sino que todo tiene que venir acompañado, obviamente, por fotocopias del carnet firmadas, y ya ni siquiera basta la firma, sino que además hay que poner huellas dactilares, ¿no es cierto? O sea, no hay suficiente confianza en la firma, hay que poner por si acaso la huella dactilar. Y hasta hace poco, si se acuerdan ustedes, incluso era requisito la certificación de autenticidad del carnet de identidad, ¿no? Lo cual significaba que unas instituciones del Estado no confiaban en otras instituciones del Estado. Habíamos llegado a ese grado. Y este peso, pues, de la cultura jurídica que viene desde que éramos la audiencia de Charcas, es transversal, obviamente, y tiene que ver y está relacionadísima con el tema del caudillismo, ¿no? Este caudillismo atávico, a nuestro sectarismo ideológico, a nuestro, obviamente, déficit democrático, a la corrupción, por supuesto, que también está directamente relacionada, y en suma, pues, a nuestro fracaso como país, o a nuestro casi fracaso, no sé si podemos considerarnos ya fracasados, pero es importante también señalar que Bolivia tiene una de las culturas más litigantes del mundo. No me acuerdo dónde he leído este dato, pero entiendo que Bolivia es el país per cápita que tiene más juicios en el mundo, lo cual nos ilustra perfectamente toda esta situación, ¿no? Estamos en esta etapa de hacer diagnósticos, de mostrar cifras y todo, pero realmente yo no sé si estamos en la posibilidad de señalar cuál es el camino de salida de este tipo de mentalidad que nos aflige tanto. Gracias, Robert. Daniel, tus palabras finales, comentario y despedida. Adelante, Daniel. Gracias, Pepe. No, yo les quiero agradecer por el diálogo tan rico y tan interesante y por las provocaciones como la de país fracasado que hace hace un momento Robert, que es pues es una provocación que deberíamos hacernos, una pregunta que deberíamos hacernos de manera más frecuente como sociedad, ¿no? ¿Somos aquello que quisiéramos ser como sociedad? O como dice el Alberto, ¿por qué no somos? ¿Por qué fallan los proyectos políticos que construimos para llegar a ese objetivo? Es autosabotaje, es desconfianza, es atavismo, es una cultura incompatible con el diseño institucional, es que somos preciviles, como dice Walter, también provocando como le gusta hacer. A lo mejor somos postdemocráticos y no preciviles. No sé, creo que han salido un conjunto de elementos sumamente ricos e interesantes para discutir la confianza, que además le hemos podido comparar incluso con la de Ecuador, gracias a Simón, que nos mostraba que Bolivia tiene el nivel de confianza interpersonal más bajo de América Latina y el segundo en el mundo, viendo los datos de la encuesta mundial de valores. La declaración esa de qué tanto las personas a tu alrededor son sujeto de confianza, en Bolivia es de las más bajas en todo el mundo, creo que solamente por encima de Pakistán. Pero sí, a lo mejor ahí están las pistas para esas frustraciones y para esas preguntas que nos hemos hecho ahora y que creo que deberíamos seguirnos haciendo. Y los voy a invitar, por favor, cuando tengamos la investigación concluida para seguir discutiendo sobre estos datos más a fondo. Ahí me he acordado que hace 10 años presentábamos con Eduardo Rodríguez como comentarista los datos de una ronda previa en la Católica que ha sido de las más interesantes. Gracias, Pepe. Agradeciendo a todos, que tengan un lindo fin de semana.